Hoy, en Perfeccionando la Belleza con Zoe Gamboa, hablaremos del triángulo de la belleza. Hola, Zoe. ¿Es posible rejuvenecer en una sola cita contigo? ¿Sí? ¿Es posible irnos con un cambio inmediato en minutos? Sí. Triángulo de la belleza. ¿Qué significa? Es regresar la jovialidad a nuestro rostro en las alturas que éste requiere. Por ejemplo, hablábamos de la importancia en otros programas del tercio medio, de la importancia del tercio inferior. Bueno, aquí va a ser la combinación de todas estas técnicas para dar un cambio inmediato. Claro, no hay bolsillo que lo aguante ni paciente que lo soporte si es que no estás pues bien consciente de lo que conlleva. Conlleva un gasto, una buena inversión en producto. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a usar entre 10 15 ácidos de ácido hialurónico en diferentes reticulaciones y también podríamos llegar a usar bioestimuladores. En mi caso, me gusta mucho usar bioestimulador antes y después para trabajar la piel y posteriormente. Incluso en la mayoría de los pacientes que nosotros trabajamos con el triángulo de la belleza, lo mandamos con un shot de NSTF o bien de exosomas para comenzar a generar colágeno y elastina en la piel. A mí me suena que triángulo de la belleza tiene que ver efectivamente con un triángulo invertido. Con un triángulo invertido, así es. Para trabajar la zona media, como decías, y la zona inferior, pero cuéntanos por partes. O sea, platicábamos y tú nos explicabas en otros programas que un signo muy evidente del paso del tiempo es que los cojinetes grasos que configuraban o formaban los pómulos desaparecieron. Cambiaron de lugar, se bajaron, la piel se puso laxa, se generaron otros signos de envejecimiento como el surco nasogeniano, la línea de marioneta, incluso los jules. Y hay hasta la ojera. Todo tiene que ver prácticamente con que el pómulo perdió esa resistencia, esa vitalidad, esa jovialidad y obviamente descendió. Al descender el cojinete graso, genera gravedad en el área orbicular, que es el área más delicada del rostro, es el área más delgadita, el área más propensa a verse envejecida de manera rápida. Pasando los 25 años con un poco de pérdida de colágeno y elastina, empezamos a evidenciar ya sea ojera, hundimiento, bolsita, cansancio. Entonces, hablando del triángulo de la belleza, es regresar y dar las alturas adecuadas en una sola sesión con productos y técnicas innovadoras, técnicas de manera directa, no es como aplicar como el borras un ácido hialurónico, sino que son técnicas de la nueva era, difíciles de aplicar, porque si un paciente o tú abordas a un paciente que no tenga la vitalidad en la piel para poder llevar a cabo y te vas a un cojinete o un paquete graso inadecuado, lo único que vas a generar es un peso o edema malar y que el paciente se vea colgado o abotargado, se vea relleno y se vea regordete de la cara sin definición. Por eso los ángulos previamente los advertimos, checamos al paciente, marcamos cuáles son las alturas, en qué áreas vamos a poner los ácidos hialurónicos con mayor densidad o recaptación de agua y en qué áreas vamos a dar solamente definición y volumen para que el paciente se vea jovial, cargado, fresco y de aquí salgas con un supercambio. A esto también le vamos a poder incluir los labios en hombre o mujer. Recordemos que la pérdida de colágeno y de elastina se genera no nada más en las mujeres, así que podríamos dar una hidratación labial sin relleno en el área a los hombres también. Nos queda claro que lo que vas a hacer es trabajar el reposicionamiento de los pómulos y, como decías ahorita, ¿no? Trabajar incluso hasta los labios. Decíamos un triángulo invertido, pero ¿de qué se trata? Previamente hacemos un marcaje, una asepsia del paciente, hacemos un trazo facial en las áreas que nos bote la altura donde éste debió tenerlas. Ahí vamos a poner unas imágenes. Mides, tomas Claro, tenemos que tener mediciones. Recordemos que somos asimétricos todos. Siempre tenemos más desgaste en un lateral que en otro. Entonces las cantidades de ácido hialurónico van a versar, van a cambiar dependiendo de cojinete a cojinete.
e incluso de mentón, no las dos laterales son iguales. Ahí podríamos aplicar diferente cantidad. Ok, entonces comienzas por hacer un marcaje. Comenzamos por hacer un marcaje de una reposición con altura, con ácido hialurónico de mayor densidad. Vamos cargando nuestros cojinetes de manera directa al periósteo. Posteriormente entramos con canulitas de punta roma, que el dolor es muy sutil, porque siempre preguntan, ¿me va a doler? No, es un pinchacito que es lo que vas a sentir y de ahí vamos dando los pinchacitos sin anestesia. No requerimos previamente un reposo, no requerimos un reposo posterior. La inflamación va a ser de 24 a 48 horas máximo, pero nada que nos vaya a afectar nuestra vida. Vamos a poder hacer una vida normal. Más allá de un hematoma o piel sensible que podamos tener, bueno, eso puede ser lo que evidencie. Entonces comienzas con la reposición del tercio medio, del tercio medio, después nos vamos al área de temporales para darle la jovialidad y dar un poco de anclaje en el efecto corona para que se tensen estas zonas. Si nosotros damos el área y el relleno a las zonas que están decrépitas, vacías, obviamente va a ser un efecto lifting el rostro. Si nosotros tenemos esas alturas que ya tenemos perdidas y las podemos recobrar con unos rellenos, vamos a vernos completamente distintas. Ojo, los rellenos deben de estar aplicados de manera estratégica. No podemos aplicarnos un relleno que se va a quedar en una etapa o en una capa de la piel inadecuada, porque esto lo que haría es generar un peso que no te va a gustar y va a hacer que se evidencie mucho más el surco nasogeniano. ¿El paso 3 cuál sería? Después de los temporales y hacer el efecto corona para retracción, en algunos casos podríamos realizar el marcaje mandibular con retracción en la mandíbula con ácido hialurónico y, no menos importante, el mentón. El mentón nos va a afinar muchísimo la cara, vamos a poder tener una definición, vamos a ver un triángulo, por eso es triángulo de la belleza, literal es un triángulo invertido. Recordemos que cuando nosotros comenzamos a envejecer, pues es como si fuéramos un triángulo, un vulgar triángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan aquí los joules y esos piquitos de los triángulos inferiores son los joules. Entonces, si tú inviertes un triángulo, ¿cómo se ve? La definición, mucho más esbelto en la parte inferior, mucho más gruesa la parte superior y obviamente vamos a dar un rostro más estilizado, cargado y jovial. Una vez que ya le diste el lifting y las alturas correctas al rostro y además pudiste rematar, a lo mejor decías tú que con un poco de ácido hialurónico aún en varones el labio, entonces viene el trabajo de piel. Claro, debemos de trabajar la bioestimulación, sí o sí. Un multivitamínico inmediatamente, ya que nosotros trabajamos inmediato los piquetitos, pues vale la pena que en ese momento el paciente se aplique el multivitamínico específico para tu tipo de piel. Dependiendo qué tienes, ya te podremos recomendar y hacemos la aplicación en el momento. Te vamos a dejar un rato en un domo LED para comenzar a desinflamar. Te vamos a recomendar hielo. Y bueno, nada más. Verte a los 15 días para reponer las alturas y mediciones, ver en qué áreas nos hace falta un poquito o dar las mediciones y checar si tenemos que reposicionar alguno. Recordemos que nuestra postura al dormir cambia y hace que achatemos ciertas áreas del rostro. O muchas veces decimos, oye, pero es que yo no soy igual de cada lado. Es más, mi nariz es diferente de cada lado. Claro, nosotros no somos simétricos nunca, ni de las manos. Entonces, aquí lo que habría que hacer es checar si ese pómulo o ese cojinete que nosotros ya levantamos, repusimos, ya está en el nivel adecuado para dar la simetría perfecta o lo más cercano a la perfección para nuestro paciente. Mencionaste también el NSTF. El NSTF es un bioestimulador que tiene oligoelementos y tiene muchísimos productos multivitamínicos que nos van a ayudar a precursar colágeno. Por ejemplo, desde una sesión vamos a poder notar nutrición en la piel.
Así que esto yo se lo recomiendo a los pacientes una vez por mes después del protocolo y los retoques de este triángulo de la belleza, porque van a decir, oye, pero es temporal, o sea, esto se va. Sí, claro, pero tú puedes hacer que permanezca en el tiempo si tú cuidas tus protocolos, así como tú te retocas el tinte, como tú te retocas las uñas, vas a retocar los protocolos si es que tú te sientes bien con mínimas cantidades. Vamos a ponerles algunos pacientes, hombre y mujer, en el que has hecho este procedimiento y en prácticamente una hora, máximo un par de horas, se nota un cambio muy importante con el trabajo del triángulo de la belleza. Sí, son cambios inmediatos. Podremos hacerlo incluso en personas jóvenes que solamente quieren tener alturas perfectas y verse más armonizados, o bien en personas envejecidas que quieren recobrar esa jovialidad, ya que tienen la posibilidad para hacerlo y que su piel nos lo permita. Zoe, ¿qué sí y qué no? ¿Qué sí se debe hacer y qué no en el trabajo del triángulo de la belleza, de esta zona del rostro, llamémoslo así? Si un paciente ya está trabajado con polímeros, no trabajarlo para no generar más peso y más carga, y que sí, dar las alturas adecuadas, y algo que nos gusta mucho en Touché es combinar las bioestimulaciones, por ejemplo, combinar el Sculptra, que son un bioestimulador que genera un poco de volumen, con los ácidos hialurónicos para que estos tengan mucho más duración, ya que un cojinete nutrido con jovialidad previa obviamente va a tener mucho más duración si nosotros entramos posteriormente con un triángulo de la belleza. Así que sí a la bioestimulación previa antes de. Gracias, Zoe. Con esto terminamos el tema acerca del triángulo de la belleza. Y si usted tiene una duda de yo soy candidato, soy candidata al triángulo de la belleza, me puedo ver mejor en una sola sesión, venga con Zoe, que con una valoración podrá darle la respuesta. Aquí tenemos unas prevaloraciones de la gente que nos manda su fotografía y este es su turno. Tenemos a Diego Caballero. Diego es un paciente súper candidato para un triángulo de la belleza. Si advertimos, ahí Diego lo que necesita es devolver jovialidad a los cojinetes. En el tercio medio, Diego en el lateral derecho tiene muy evidenciada la bolsa porque no tiene grasa en los cojinetes. Si él vuelve a tener grasa y cojinetes en alturas adecuadas, va a tener un cambio espectacular. Y bueno, toxina botulínica. Los hombres a veces tenían el mito de nosotros no nos hacemos nada, pero aquí llegan muchísimos hombres que se ven más jóvenes, sí, muy y bien, más masculinos. Y eso, la idea, podremos masculinizar también con ácido hialurónico. Lorena Ceballos. Ella, si advertimos, tiene el surco nasogeniano ya, aunque tengamos una foto que la verdad no nos ayuda mucho para poder dar una valoración. En su sonrisa el surco nasogeniano es algo que le va a quejar muy pronto, y bueno, dar un poquito de triángulo de la belleza en ella le encantaría. Por cierto, me decía Zoe que cuando nos manden sus fotos nos las manden sin filtro. Sí. Para que se pueda advertir las necesidades de este. Y dar una mejor prevaloración, para una valoración muy puntual y de acuerdo a las características de la persona, en persona, en presencia. Gina Ortega es nuestra celebridad de hoy. Es muy joven y yo luego digo, bueno, si es muy joven o es muy guapo, es muy guapa, no hay que hacerle nada. Es muy guapa, es muy joven, pero seguramente Gina va a estar haciendo uso de las nuevas cosméticas o de la nueva cosmética moderna. ¿Por qué? Porque obviamente el uso está en tendencia de la toxina botulínica y bueno, de los marcajes mandibulares. Es muy linda, muy joven, pero con bioestimulación estaríamos perfectas para poder preservar la jovialidad. Gracias, Zoe. Y vamos con las preguntas que le hacen a través de las redes sociales. Si usted tiene una duda, una consulta, con mucho gusto todas las resuelve. Nona Jiménez Pisi o Spicy dice: Zoe, una pregunta. En este tratamiento, está hablando del alargamiento de cuello, ¿cuántas unidades llegas a poner en cada lado para lograr un efecto esbelto? Aquí lo que vamos a hacer es sentar al paciente, tomar fotos, nunca somos simétricos como lo hablábamos, y vamos a ponderar las cantidades de lateral a lateral. Lo único que sí debemos de saber es que no podemos exceder de las 150 unidades en una sola aplicación en un paciente.
María Zapata 0685. Cuando hablo y me río no se me ven los dientes de arriba y estoy muy triste con eso. ¿Qué hago? Hola, hermosa. Bueno, quiero pensar que el problema que te aqueja a ti es que tu músculo nasolabial es demasiado largo o bien tienes demasiada laxitud en esta zona. Habría que verte para poderte ayudar, pero lo que yo creo que podrías hacer es asistir a un cirujano plástico para que te genere el recorte nasolabial y elevación del músculo. Gracias, Zoe. Eso ha sido todo por hoy en Perfeccionando la Belleza con Zoe Gamboa y Elizabeth Morales. En el próximo programa hablaremos de lipopapada y sus derivados. Los esperamos.